Pues no iba a grabaros un vídeo del mantenimiento de un winch, pero como veo que tiene dos truquillos o tres interesantes, os los voy a enseñar. Estos winches yo no los he desmontado nunca, aprovechando que estoy ahora en un fondeo, que a lo mejor empiezo a usarlos, pues los voy a usar. Mirad, una vez quitada esa tapa protectora, se sacan estos dos pasadores. Estos dos pasadores, veis cómo entran, ¿no? Entran más justos, no voy a decir ningún improperio, que sé que lo estáis esperando. Luego sale esta pieza de aquí. Mirad la de mierda que está sacando esto, O sea, ahora vamos a sacar esto. Esto es una cosa bastante rápida. Luego a lo mejor me la salto, porque las cosas lógicas están lógicas. Quiero poner al día un poco del motor fuera borda. ¿Veis? Esto sale así, y esta también debería de salir, sí. Y aquí viene uno de los primeros truquillos. ¿Veis estas tres? Es que va duro, bueno, no lo sabéis, no lo veis, pero ya os lo digo yo, va duro. ¿Veis las tres cacharras que cada vez coge una? ¿Veis? Ahora ha cogido esta, ahora coge la de atrás y ahora coge la de adelante. Vale, entonces sacamos la campana para arriba y fijaros la de mierda, o sea, es que esto tiene zoom, sí. Bueno, no lo veis, pero a ver. Alucinar, o sea, alucinar lo que hay aquí. ¿Cómo es posible? Mira, joder, ¿qué pasó? Bueno, esto es obvio y evidente, ¿no? Limpieza. Voy a cortar. Vale, seguimos. Se sacan estos dos rodamientos, sin más. Estoy metiendo todo en una palangana, porque es fácil que esto si lo hacéis en el fondeo, yo lo hago en el fondeo, pero esto si lo hacéis en el varadero mejor, porque si se cae algo ya sabéis hasta dónde llega. Vamos a sacar este pasador. Joder, esto yo creo que tiene la grasa original. Pasador. Y sale este piñón, ¿veis? También cómo está de limpio. Así que y ya me estáis dejando en los comentarios ahí, oye, ¿por qué no lo limpias con gasolina? Oye, que va mejor con disolvente, oye, que va mejor con no sé qué, no sé cuántas. Bueno, ya os adelanto que no tengo gasolina, estoy por sacarla de la moto, de la poca que tengo, así que me toca limpiarlo a la antigua, con paciencia y sacrificio. Pongo un poco en antecedentes sobre el tema de cómo va lo del motor. Primero agradecer a todo el mundo, sobre todo a los que me habéis llamado, que tenéis mi contacto directo o el de Marí, y nos habéis llamado enseguida para los que os habéis enterado del problema del motor, que claro, muchos estáis viendo bueno, no, que este va detrás. Estáis viendo que hemos tenido problemas con el motor fuera borda. Entonces nos habéis llamado muchos, habéis escrito otros, diciéndonos un montón de cosas. Yo le agradezco a todo el mundo que me haya
llamado y que me haya dado consejos y tal. Pero el problema básicamente del carburador no es un tema de limpieza ni nada. Ya no sé si hice un vídeo o no sé si está en otro vídeo, es que no sé, llevo un descontrol de vídeos. El caso es que hay que limpiar el asiento del pasador este. ¿Cuál es el problema? El problema es que se me han roto las membranas de la bomba. Llevo una bomba de baja presión, una bombita pequeña, que es común a muchos motores. Entonces se me han roto las membranas esas. Bueno, se me han roto. Se me han roto o las he roto yo, o las dos cosas. El caso es que no es la primera vez que me pasa. Ya en un motor hace años ya me pasó lo mismo y juré por todos los santos que jamás en la vida iba a volver a abrir una bomba de estas, pero como estaba perdido, pues la he tenido que abrir, y creo que ha sido peor, creo que la he jorobado yo más. Pero bueno, el motor no iba, y después de romper eso, pues va menos aún. O sea que vamos remando a todos lados. Los que me habéis aconsejado que hay que quitar el carburador y soplarlo, pues oye, también os lo agradezco igual. Pero debéis de saber que tengo motor casi desde antes de caminar. Entonces, hasta ahí llegamos. En fin, total, que estamos en una isla, se llama Esquinusa. Estuvimos intentando fondear el otro día en varios sitios que ponía en Navili que se podía, y hemos llegado a la conclusión de que lo que pone en Navili, 70% de lo que pone es mentira. O la gente amarra con cabos a tierra y no lo dice, o son sitios para comer un bocadillo, o directamente son sitios que son un desastre. Total, que intentamos ir a unos cuantos sitios y no hubo manera. Fue imposible. Entonces acabamos aquí, en Esquinusa, donde llevamos una semana por culpa del Meltemi. ¿Ves? Aquí le vamos a poner un poco de esto. Ya sé que es un desastre, que saltaba a todos los lados, pero entonces... José María, ¿hay algún truco para esto o qué? Entonces le vamos a dejar que baje por ahí, limpiando todos los restos de grasa vieja. Y estamos aquí esperando porque, también os diré, ha sido imposible conseguir hablar con una marina o con un mecánico para que nos manden las piezas. Ha sido imposible, pero imposible. Y no sé si es porque no nos entienden o porque las piezas las tienen, o directamente no las tienen, o si las tienen no nos las quieren dar porque las necesitan para ellos, ¿no? Luego no sé si os he dicho que aquí en Grecia en general, creo que en las islas en ninguna, llega Amazon y AliExpress. Yo he intentado comprar un carburador y que me lo manden desde España, ¿no? Un carburador entero que ya tiene su bomba, tiene todo, y es montarlo y tal, lo cual ha sido completamente imposible porque tarda un mes y una semana en llegar a Mallorca, más luego puede tardar en llegar aquí, pues ni se sabe, otras 2 semanas, y eso claro no nos deja con las manos atadas. Así que hemos decidido que bueno, que vamos a seguir remando, y en los próximos días vamos a ir a Naxos, que seguramente será el vídeo después de esto. Y allí en Naxos esperamos encontrar un mecánico, o por lo menos que llame a Atenas y que nos puedan traer las juntas, las membranas de la bomba, porque ahora mismo es imposible. Bueno, vamos a seguir. Bueno, voy a cortar un poco mientras limpio este piñón. Bueno, y tenemos más problemas. Claro, cómo no. El otro día cuando veníamos navegando hacía bastante viento, ¿no? Fijaros antes de ponerlo que esto entre, ¿ves cómo entraba ahora? Que entre bien sin el piñón. El otro día veníamos con bastante viento y
La driza del Spinnaker. La driza del Spinnaker, que la tenemos ahí, se quedó un poco suelta. La teníamos un poco suelta, porque la usamos para no sé qué, para subir no sé qué, ahora mismo no me acuerdo. Esto tiene que entrar ahí, perfecto. Ha entrado con la mano, ¿habéis visto? Volvemos a engrasar los piñones. Un poquito, tampoco hay que exagerar con esto. El caso es que sacando el Génova hacía bastante viento y la driza del Spinnaker la pilló el enrollador automático del Génova, que por cierto tiene una fuerza que eso no es normal. Pues me cogió la driza del Génova, y me la ha hecho papilla. Total, que ahora andamos sin driza del Génova y claro, con el ventarrón que hace aquí no hay manera de subir, porque el barco se mueve, bueno, se puede subir, pero se mueve una putada. Total, que ahora no puedo desplegar el Génova completo porque tengo miedo que se caiga, porque no está atado arriba. Así que como veis nos estamos divirtiendo un montón. Pasamos los piñones. Pam, 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 pam. El otro también por dentro y por fuera. Pam, 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 pam. Yo esto no lo he visto en ningún manual, pero hay dos truquillos que sí os quiero enseñar que son fundamentales. Básicamente porque yo la he cagado otras veces y ahora que le tengo pillado el truco, pues ya no quiero que me pase. Entonces, yo lo que hago cuando llegamos a este punto es le echo un poco de esto para que la grasa se licue un poco, ¿vale? Que no quede totalmente dura. Y eso sí, limpiamos el sobrante y también limpiamos el sobrante que quede del 3 en 1 para que no gotee. Ya sencillamente se ha quedado mucho mejor. Así que, ¿qué os parece el verano que estamos teniendo? Estamos teniendo bastantes problemillas, En fin. Bueno, mirad, el primer truquillo. Esto evidentemente ya le hemos puesto 3 en 1. Lo hemos engrasado y tal. Y esto es lo que os quería explicar. Esto está pensado como el culo. Está pensado para que si lo haces tú en tu barco, pierdas esto. Porque esto sale hacia arriba y las pierdes. Entonces, lo que hay que hacer es poner los dedos aquí. Coño, que no se ve. Espérate, voy a levantar la cámara. Joder, con las manos llenas de grasa, hostia. Los dedos aquí, ¿veis? Aquí. Dos aquí y uno aquí. Para evitar que suban bajo ningún concepto. Y luego se le va dando vueltas a esto en el sentido en el que giran. ¿Ves? Escuchar que si la campana se os va para abajo la habéis cagado, ¿Veis? Ahora hay que aguantar la campana y volvemos a poner los dedos en los chismes, ¿vale? Y seguimos girando en el sentido de las agujas. ¿Para qué? Para que estos dientes no empujen los pestillos hacia arriba, porque si no lleva unos muelles que salen volando y es absolutamente imposible que los encontréis. O sea, olvidaros de ellos. Saltarán al mar o en cualquier sitio del barco y estarán perdidos para siempre. Y además no llevaréis recambios, que no es mi caso. Un carburador del motor fuera bordan no llevo, pero chavetas de estas sí que llevo. Bueno, las llevo porque el anterior propietario las dejó aquí, dejó tres o cuatro bolsas, porque ya le debió pasar esto, que abriendo algún winch salieron volando. Tiene una ventaja, que es que son las mismas para todos los winches.
no hay medidas, son todas iguales y los muelles son iguales, o por lo menos en este barco. Vale, la siguiente cosa, ¿cuál era? ¿Satélite? Sí, la siguiente cosa es esto. Vale, ¿veis esto aquí? Esto, ¿veis? Esto es una tontería, no os voy a explicar nada, pero ¿ves? Esto tiene una muesca aquí, que es muy fácil no darse cuenta, de que eso es un macho y que tiene que entrar en algún sitio aquí, ¿veis? Aquí donde está esta hembra. Esto es súper importante que case esto, porque si no, la estaréis liando parda y os daréis cuenta dentro de un rato. Ahora os diré cuándo os vais a dar cuenta. Ahí esto hay que mirarlo bien, ¿eh? Así, sí, ahí vamos bien. Entonces, apretamos aquí, tranquilamente, buscamos los agujeros. Ahí parece, ¿no? Ahí tampoco. Ahí tampoco. Ahí, mira, ahí tenemos uno. Ahí tenemos otro. Y ahí tenemos otro. Entonces, ¿el asunto cuál es? Esto podéis apretarlo bien. ¿Y cuándo os vais a dar cuenta de que habéis puesto esto mal? Cuando vayáis a meter la siguiente pieza, que es concretamente esta. Esto tiene aquí una ranura, ¿veis? Esto es para que coincida con esta pieza, que es el guía cabos. Entonces, cuando metéis esto aquí, esta ranura, os vais a dar cuenta que si esto no está perfectamente al milímetro, esto no entra. Y vais a empezar a pelearos con el martillo y a darle golpes y a meterlo y a forzarlo y a apretar y a hacer palanca y tal, y lo que vais a hacer es romperlo. Y os lo digo porque ya me ha pasado. Así que, nada más, chicos. Voy a poner los 4 tornillos que me faltan. Y se acabó este vídeo. Chao, hasta la semana que viene.